Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos en el día de hoy a la conferencia Equipos de extrusión para termoplásticos y cauchos. Queremos hacer la presentación teniendo en cuenta los equipos de Novoma Group y las características de estos equipos. Entonces, a continuación voy a colocar a compartir la pantalla y hacer la presentación. Un momento, por favor. Me pueden indicar si se ve la pantalla. ¿Sí se ve? Perfecto, voy a darle a ampliar para que quede cubierta y por favor me confirme. Perfecto, muchas gracias. Entonces, a continuación, equipos de extrusión de termoplásticos y cauchos, teniendo en cuenta los equipos de Novoma Group. ¿Qué es Novoma Group? Novoma Group es un grupo empresarial de Traco de Turquía, el cual tiene varias líneas de trabajo. Aquí, como lo pueden ver, específicamente la de interés para Latinoamérica es Novoma, que se dedica a la parte de extrusión de materiales plásticos y caucho. Una de las principales ventajas de Novoma está basada en que son equipos de extrusión de alta calidad con proveedores internacionales. Quiere decir que los motores, los tableros, los elementos de medición, de control y demás elementos están basados en proveedores internacionales de amplio prestigio, tales como ABB, Siemens, Zumba, Sicora y demás. Esto da una garantía porque los equipos son confiables y las líneas de trabajo pueden cumplir los requerimientos de los clientes. Entonces, adicionalmente vemos que Novoma Group es una empresa creada en 2011, pero ya tenía una experiencia previa de 35 años en fabricación de maquinaria para extrusión con un área superior a 2.000 metros cuadrados. Entonces quiere decir que tiene una gran oportunidad de ofrecer equipos de extrusión no solo de termoplásticos, sino también de cauchos. Como sabemos que se utilizan más equipos para materiales termoplásticos, entonces vamos a centrarnos un poco más en termoplásticos, pero también ahí para atender los requerimientos de cauchos que se necesitan. Entonces, Novo Agro es el principal exportador de maquinaria de este tipo en Turquía. Y pues aquí pueden ver el tipo de equipos. Vamos a ver solo algunos. Tenemos una oruga en la parte izquierda. En el centro tenemos una extrusora típica con la tolva de alimentación, el cuerpo de la extrusora, los controles, el motor que le da la potencia y demás elementos. Y obviamente fabricados en Turquía. Tenemos primero que todo los equipos de extrusión como extrusoras estándar. Estas extrusoras estándar son muy útiles para fabricación de piezas con termoplásticos. Estamos hablando de PVC, polietileno, polipropileno, halogen free flame retardant, que serían no halógenos, adicionalmente nylon, y también XLPE o polietileno reticulado para diferentes usos. Estamos hablando de mangueras, tubos, cables, cuerdas y en algunos casos películas también. Entonces aquí tenemos, lo mencionamos como tipo NTB. ¿Y qué características tienen? Estamos viendo aquí la imagen frontal y lateral, donde aparece la longitud, donde aparece el ancho, donde aparece la altura, y estamos hablando normalmente, aquí vemos el detalle en la diapositiva siguiente, de modelos entre diámetro de tornillo 30 hasta 120 milímetros y con una relación de longitud a diámetro de 25 veces el diámetro. ¿Qué implica esto? Tal como lo vemos aquí, que podemos llegar a una capacidad desde 12 kilos hora hasta 300 kilos hora. Entonces una capacidad
interesante que se utiliza para el común de mangueras, tubos, cuerdas. Aquí vemos el caso de una manguera transparente o de un cable de pequeño calibre. Entonces, estas extrusoras son las adecuadas para el procesamiento de estos materiales. También tenemos extrusoras de alta capacidad. En este caso estamos hablando de aquellas que pueden tener una mayor presión, un flujo de fusión lineal, alta calidad de fundido y tienen obviamente un mayor esfuerzo para poder producir entonces películas, tuberías, perfiles, piezas similares que son fabricadas por el proceso de extrusión. Aquí en este caso hablamos de 45 milímetros de tornillo hasta 120, pero con una relación de longitud a diámetro de 36, que quiere decir que son los tornillos más largos, que es una máquina que tiene mayor potencia y adicionalmente que la salida o el flujo, estamos hablando de 200 a 1200. En el caso anterior hablamos de 12 a 300. Entonces hay un cambio significativo para máquinas muy poderosas, donde necesite, por ejemplo, fabricación de tubos, perfiles y diferentes exigencias. Tenemos un tipo de extrusora de alta capacidad. Adicionalmente hablamos de equipos de extrusión para TPU. El TPU es un material termoplástico y de tipo elastómero que se puede estirar, que se puede ser muy flexible. Entonces, para este tipo de casos, tenemos una extrusora entre 45 y 120 milímetros. Aquí vemos el detalle y hablamos de NTP. En el centro podemos ver el tipo de elemento que se fabrica y se puede enrollar también al final como un producto terminado. Entonces hablamos mangueras, perfiles flexibles en TPU, hablamos de diámetro de 45 hasta 120 milímetros y en este caso estamos hablando de 45 hasta 380 kilogramos por hora. Obviamente aquí cambió la condición de LD dependiendo del material y el flujo de salida. Adicionalmente hay equipos universales de extrusión que llamamos NTU, en el cual entonces se puede trabajar en un amplio rango de materias primas. Entonces trabajamos con la misma extrusora sin cambiar el tornillo y es un tornillo universal porque permite trabajar con diferentes materiales. Obviamente hay que hacer diferentes ajustes en la formulación, en la temperatura del proceso, en la velocidad del tornillo, dependiendo del material y la forma que tenga el producto que queremos fabricar. Aquí vemos entonces desde 45 milímetros, que es como lo normal para el uso industrial. Normalmente 35 es para un uso de planta piloto o para una extrusora auxiliar hasta 120 milímetros. Aquí tenemos desde 40 hasta 450 kilogramos por hora y estas serían algunas de los productos. Adicionalmente estamos hablando de unas mangueras, de unas cuerdas y lo que se puede es trabajar con material, por ejemplo un PVC, cambiando la formulación, un PVC rígido, un PVC flexible, un polietileno, en algunos casos un nylon, de tal manera que la máquina está diseñada para ser multipropósito. Adicionalmente tenemos equipos de extrusión que llamamos coextrusoras. La coextrusora es una extrusora pequeña, una extrusora auxiliar que permite aplicación de rayas. Entonces, estamos hablando de qué uso. En perfiles, en mangueras y en cables principalmente. El diseño es ergonómico. La extrusora es relativamente pequeña porque pues estamos hablando de una longitud de 1120 milímetros y normalmente trabaja con
diámetro del tornillo de 22 y de 30. Vamos a verlo a continuación. Entonces, para un tornillo de 22 milímetros, con una relación de LD 19, tiene una capacidad de 5 kilos hora. Prácticamente sirve para las rayas o pudiera servir para un uso de fabricación en planta piloto. Y para NTC, que sería la coextrusora, estamos hablando de un diámetro de tornillo de 30 milímetros, una relación LD 25 y estamos hablando de unos 12 kilogramos por hora. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Se usa la extrusora principal, se coloca de forma lateral la extrusora auxiliar y permite completar el, el flujo, la figura correspondiente, dando una característica diferente de color, de aspecto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, unos tubos con una línea roja, unas mangueras que tienen, estas serían para gas, por ejemplo, tienen una línea azul y aquí tenemos un cable donde tiene la construcción y obviamente se obtiene una raya. En este caso estamos hablando de un cable blanco azul porque el aislamiento es blanco y la raya es de color azul. Entonces de esta manera es un poco más sencillo entender dentro de toda la gama de equipos de Novoma cuáles son las que podemos utilizar principalmente para termoplásticos en Latinoamérica. Obviamente Novoma tiene muchos catálogos, muchas características diferentes para atender requisitos especiales, en especial en otros sectores como el de los cauchos. Y hablando de cauchos, entonces podemos ver que hay unas diferencias a tener en cuenta. En este caso la relación LD es baja. Habíamos hablado normalmente de relación LD de 19, de 25, de 28, en unos casos hasta 36. En el caso de las extrusoras de caucho, hay valores normales como 14 o 17. Aquí vemos una característica un poco diferente, por ejemplo, normalmente sale una sola pieza cuando estamos fabricando un aislamiento, una película. En este caso del caucho, por ejemplo, están saliendo dos tiras a partir del cabezal de la máquina. Entonces, atendiendo las características distintas del caucho en este caso en comparación con los termoplásticos. Y todas las máquinas tienen la posibilidad de usar PLC y obviamente un control que permita trabajar de forma eh, simultánea todos los elementos de una línea de extrusión. ¿Qué características tienen normalmente las extrusoras de caucho? Entonces, aparte de la baja relación LDI, quiere decir que los tornillos son relativamente más cortos, se trabaja a menor temperatura. Hay muchos casos en que la temperatura, prácticamente la temperatura del ambiente, y adicionalmente se fabrican tiras y piezas en caucho. Entonces, una característica normal es que sean tiras o piezas similares. Y posteriormente se le puede dar en otro procesamiento una forma, un curado o algo similar. En este caso vamos a mostrar una de las principales, la NKP60 17D, que quiere decir el diámetro de 60 milímetros, la relación LD 17, muy diferente a la que veíamos de 28, de 36, de 25, formulada especialmente para cauchos EPDM, NBR, SBR, con un diámetro de tornillo de 60 y una capacidad de 80 a 120 kilogramos hora. Eso depende del material. Obviamente hay materiales que tienen mayor fluidez o hay otros que tienen, por ejemplo, más cargas. Entonces el flujo es menor, dependiendo del requerimiento. Adicionalmente, la alimentación es en frío
lo que normalmente vemos es en una extrusora es que tiene una tolva gigante para tener material entre 1 y 2 horas, y normalmente es material granulado o en algunos casos material en polvo. En este caso la alimentación normalmente es por tiras que se alimentan del caucho para poder procesarlo y darle la forma o el procesamiento necesario. Y este tipo de extrusora es horizontal. Hay algunos casos donde la extrusora es de tipo vertical. Aquí vemos algo bien interesante, las extrusoras para mangueras de goma tejida. Aquí está el nombre en inglés, como normalmente se conoce, y se ofrece tanto la extrusora como los componentes individuales de la línea que vemos en la parte izquierda. Y normalmente hablamos de una extrusora, de una oruga, de un medidor de diámetro, eh, un, un equipo para marcación, equipo para medición de voltaje y demás. En la parte superior vemos la malla tejida, es decir, se puede colocar, en el caso de una manguera, un material caucho, posteriormente la malla, y en la parte superior puede llevar otra cubierta, también de caucho. De esta manera queda una estructura que es flexible, tal como pueden ver aquí, pero también muy rígida, porque la malla le imparte una resistencia mecánica y a su vez le da mayor posibilidad de ser manipulada. Aquí en la parte superior tenemos la salida de material a través de un equipo, una oruga, y en la parte inferior vemos también un, una manguera que va hacia el procesamiento para colocar la capa final de caucho y que quede con un color y un terminado como el que estamos viendo. Básicamente esos son los tipos de equipos de una manera muy simplificada, obviamente para requerimientos especiales, eh, condiciones diferentes, mayor trabajo, mayor temperatura, ah, con mayores velocidades de procesamiento, tanto para caucho como para termoplástico, podemos ofrecerles una solución a la medida. Pero las líneas que normalmente se ofrecen en Turquía y que se adquieren en Europa, en Asia y ahora también en Latinoamérica gracias a la representación de Novoma, entonces podemos ofrecer todo este tipo de equipos de manera que tengan características de sencillez, flexibilidad, adecuado procesamiento y buena relación costo-beneficio. Entonces, dicho esto, esperamos que esta presentación haya sido de ayuda y que permita eh, mostrar los equipos que tiene Novoma. Obviamente también agradecemos todos los comentarios y todos los requerimientos que tengan para atender y ajustarse a sectores, no solo el de mangueras, el de tubos, el de cables, sino también, y películas, sino también, por ejemplo, en el sector de medicina, de venoclisis, de jeringas, de catéter y demás, pues también hay opciones que se pueden atender dependiendo del requerimiento y las características que se requieran. Bueno, pues esa era básicamente la presentación. Señor José David, ¿tiene algún comentario? ¿Puedo dejar de presentar? Perfecto. Entonces, eh, podemos, podemos hacer una visita por el stand de Novoma. Tal como les mencionaba, pues eh, se han ido desplazando los centros de fabricación. Tenemos máquinas excelentes de Estados Unidos, de Alemania, de diferentes países, pero también hay que ver para el mercado latinoamericano, de acuerdo a las capacidades y demás, pues, y el costo-beneficio, qué es lo que más conviene. Entonces, esta es una alternativa para los equipos de extrusión. Bueno, aquí estamos viendo
el stand de Novoma en la Feria Sinergia. Está identificado con la bandera de Turquía en la parte superior y el color institucional rojo y blanco. Eh, Aquí podemos ver diferentes opciones. Hablamos de las extrusoras NTB, que son las extrusoras estándar. Entonces, cuando se entra a la feria y se puede pulsar la pantalla, aparece el catálogo que muestra las características de la extrusora, los tamaños, los diámetros, el peso, la cantidad de fabricación que se puede obtener y adicionalmente las características técnicas específicas. Entonces, aquí estamos viendo el catálogo de las extrusoras estándar NTB, tal como las mencionamos hace un momento en la presentación. Adicional, entonces podemos cerrar y buscar otra pantalla. Vamos a ver, aquí tenemos las extrusoras TPU, tal como hablábamos era para termoplásticos, pero también elastómero. Y para estos elastómeros TPU, entonces podemos ver que las características de las extrusoras, los rangos de 45 a 120 milímetros, la producción, el tipo de relación LD y demás características. Como ven, es muy sencillo, es ingresar al espacio ferial, de allí al stand específico de Novoma, pulsar y ya tenemos la ficha técnica de cada uno de los equipos que queremos seleccionar. Perfecto, muy bien. Aquí seguimos dando el paseo virtual y vemos las extrusoras NTU. Una extrusora universal, multipropósito, entonces podemos ver adicionalmente las medidas, las características. Son extrusoras pues de muy buen desempeño y tenemos obviamente una relación LD de 25, es lo que se ha establecido para uso normal. Eh, Hay otras opciones, pues si se necesitan, por ejemplo, LD 36 o LD 28, dependiendo de lo que se necesite, se selecciona el tipo de extrusora. ¿Qué más podemos ver por aquí? Bueno, para uso médico también es posible, tal como aparece aquí, eh, fabricar mangueras para venoclisis, que sería para uso médico, en el cual es muy importante manejar los temas de asepsia, que los productos sean atóxicos y adicionalmente para venoclisis y para catéteres y demás. Entonces, este tipo de productos también se pueden fabricar con los equipos de Novoma. Aquí damos la vuelta a la feria y podemos pulsar para interactuar de tal manera que podamos escribir a un correo, enviar un mensaje y comunicarnos para hacer llegar el comentario, la observación, el requerimiento que se tiene específicamente para Novoma, activando el correo. Como pueden ver, pues es un recorrido virtual, pero que nos permite conocer más sobre el fabricante, los productos, las condiciones de trabajo de sus extrusoras. Aquí vemos las NTE, por ejemplo, que son las de alta capacidad. Y en estas extrusoras de alta capacidad, pues realmente hay una mayor potencia, un mayor flujo de salida. Hablamos hasta 1200 kilogramos por hora, que es bastante significativo. Y pues, por ejemplo, para fabricar un tubo, una manguera, un cable, pues realmente es una producción bastante grande. O sea, pueden fabricarse tubos o cables o piezas bastante gruesas porque tiene un flujo de material elevado dada su alta capacidad de extrusión. Sí, señor. Entonces, aquí vamos a ver qué otro
¿Qué otra cosa podemos observar en el stand? Y también podemos dar clic, pues, si tenemos el interés de conocer un poco más al respecto. El correo para interactuar con Novoma y obviamente este es una plataforma 3D que permite eh, prácticamente emular una visita a una feria presencial. Ahora aquí tenemos en la pantalla no solo el correo, no solo las fichas técnicas, sino que también podemos ver un video. eh, se puede presentar, se puede observar el video y de esta manera ya hay toda una interacción conociendo mucho mejor al proveedor de maquinaria y los servicios que ofrece. Entonces, realmente esta plataforma es muy amigable y esperamos en próximas ocasiones poder contar con su participación para que puedan visitar los diferentes stands y puedan interactuar, comunicarse a través del chat, a través del micrófono, a través de correo o a través de indicaciones por medios posteriores a la feria. Entonces quedamos muy agradecidos con su participación en esta presentación y pues un saludo a Sinergia de parte de GPA SAS como representante de Novoma Group y un agradecimiento a Visiri por ser la plataforma que nos permite realizar este recorrido virtual. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo para todos. Esperamos subir nuestra presentación en Visiri para que la puedan ver o adicionalmente por otros medios les avisaremos posteriormente. Muchísimas gracias a todos. Ah, perfecto, muy bien. El correo sería guarin@live.com o a través de la página web gpasas.com. Quedamos atentos. Muchas gracias para todos y una feliz tarde.